En este octavo mensaje relataré el concepto fascista de la paz y la guerra según Mussolini, a través de la doctrina del fascismo aprobada en 1935. La semejanza con los partidos antiperonistas de la Argentina y las diferencias sustanciales con la doctrina social de la Iglesia y la doctrina peronista. El fascismo, cuanto más considera y observa el futuro y el desarrollo de la humanidad, más allá de consideraciones políticas del momento, ni cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua. Así repudia la doctrina del pacifismo, nacida de la renuncia a la lucha y un acto de cobardía ante el sacrificio. Y sigue diciendo, solo la guerra lleva a la más grande tensión toda la energía humana y pone el sello de la nobleza sobre los pueblos que tienen valor de ir a ella. En teoría y práctica de la historia, el socialista Juan Bautista Justo enuncia: puede reprocharse a los europeos su penetración en África porque se acompaña de crueldades, pero vamos a reprocharnos el haber quitado a los caciques indios el dominio de la Pampa, la anexión de Texas por parte de los Estados Unidos, la esclavitud de los africanos y la conquista de los pueblos patagónicos, las veía como un triunfo de la civilización sobre la barbarie. Veamos cuántas semejanzas tiene el fascismo con los socialdemócratas y los conservadores. En 1931 el británico conservador Sir Churchill declaraba sobre la India y sobre su líder Gandhi: es alarmante y nauseabundo ver al señor Gandhi, un abogado sedicioso, posando ahora como un faquir, dando zancadas medio desnudo subiendo las escaleras de la casa del virrey. Es alarmante y nauseabundo ver al señor Gandhi, un abogado sedicioso, posando ahora como un faquir para negociar en pie de igualdad con el representante del rey emperador. Y el racista de Churchill expresaba con más fogosidad en reunión de gabinete: Gandhi no debería ser liberado por la simple amenaza del ayuno. Nos desharíamos de un hombre malo y de un enemigo del imperio si muriera. En julio de 1937, Churchill manifestaba ante la Comisión Real para Palestina: no admito, por ejemplo, que se haya infligido una gran injusticia contra los indios rojos de América y el pueblo negro de Australia. No admito que se haya cometido una injusticia contra estos pueblos por el hecho de que una raza superior, una raza de grado superior, una raza con más sabiduría sobre el mundo, por decirlo de alguna manera, haya llegado y haya ocupado su lugar. Allí bebió el discipulado del socialismo que atacó a Perón. El socialdemócrata Justo sostenía: un partido libre cambista debe congregar cuanto antes a los capitalistas de la industria local. Ella no pide protección del Estado ni la necesita, pero no puede sufrir más tiempo sin protesta las leyes del proteccionismo. El 12 de febrero de 1942, el presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos aprobó la Orden 9066 para internar en 10 campos de concentración, internación o reunión como le llamaban ellos, destinados a la primera generación de ciudadanos estadounidenses descendientes de japoneses e inmigrantes de esa nacionalidad que se mantuvo entre los años 1942 y 1948. En adelante describiré el concepto fascista de la paz y de la guerra del presidente Umberto Illia. En 1963, el gobierno del presidente Umberto Illia
ingresó la Argentina al programa de ayuda militar MAP. El 28 de abril de 1965 hubo una intervención militar de 20.000 hombres de Estados Unidos en Santo Domingo que quebrantó la soberanía de la República Dominicana. La representación argentina durante el gobierno de Ilia votó a favor de la invasión y adoptó una posición favorable a la intervención de la OEA. La invasión fue aprobada por 34 votos, la totalidad de los miembros. La rebelión constitucionalista dominicana fue derrotada por las fuerzas extranjeras que antes de retirarse generaron las condiciones para el ascenso del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Ahora expondré el concepto fascista en línea con el concepto nazi de los tres países imperialistas, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, sobre la paz y la guerra. Las invasiones italianas del fascismo a Etiopía entre octubre de 1935 y mayo de 1936 y a Albania entre el 7 y el 11 de abril de 1939 convirtieron a Víctor Manuel III en emperador de Etiopía y en rey de Albania. Víctor Manuel III firmó el 10 de junio de 1940 la declaración de guerra contra Francia y Gran Bretaña junto a los alemanes y realizó campañas en la Libia italiana y Reino de Egipto a partir del 10 de junio de 1940 y hasta el 16 de mayo de 1943. Las invasiones de Estados Unidos han sido hasta hoy las más numerosas del mundo, con 34 intervenciones militares en otros continentes, 28 invasiones a países de América y 3 intervenciones de Estados Unidos en Argentina. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001, Irak en 2003, mintiendo sobre la presencia de armas químicas, Libia en 2011 o Siria en 2014, las amenazas a Venezuela, lo hizo para apoderarse de las importantes reservas de petróleo. La mayoría de las invasiones se hacen y se hicieron para apoderarse del patrimonio de otros países. Por ejemplo, cuando Alemania invadió Checoslovaquia, se apoderó de la región de los Sudetes, rica en yacimientos de hulla, hierro, plomo y zinc. Aludiré ahora a las invasiones en América y campos de concentración de Estados Unidos. Entre los años 1845 a 1848, en un desvergonzado intento expansionista, el presidente demócrata Polk de Estados Unidos se apropió de cerca de la mitad del territorio mexicano en defensa de los intereses de los terratenientes algodoneros y para amparar esclavos en su territorio. Esa región ahora pertenece a los estados de Texas, California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y una parte de Colorado, Oklahoma y Wyoming, una extensión total de 2.930.556 kilómetros cuadrados. México vuelve a ser invadida 2 veces más por el presidente de Estados Unidos, el demócrata Wilson, en 1914 con un pretexto, y en 1917 para capturar a un líder político mexicano, pero fracasa en ese intento. A Nicaragua lo intervienen militarmente en 8 ocasiones, a Uruguay, Haití y Guatemala en 3 oportunidades, a la República Dominicana y Panamá en 2 momentos. También fueron intervenidas por Estados Unidos, Paraguay, Granada, Chile, Nueva Granada, pero en los casos de Cuba, Puerto Rico y Pacífica se prolongó durante 4 años. Cuba, además, fue invadida en otra ocasión por fuerzas de la ocupación militar estadounidense. Hoy continúan apropiándose de la base naval de Guantánamo, que aún en 2020 permanece ocupada. Además, colaboraron con golpes de Estado en varios países de América Latina, entre ellos con las dictaduras de Pinochet y Videla,
durante las presidencias de los republicanos Richard Nixon y Gerald Ford, y también con bloqueos económicos, con el consiguiente sufrimiento para los pueblos víctimas. Apoyos a golpes de Estado en 1964 contra el presidente João Goulart en Brasil, en 1968 en el Perú, en Bolivia en 1971, en contra de Juan María Bordaberry en Uruguay y en contra de Isabel Perón en 1976 por el republicano Gerald Ford. Argentina sufrió 3 intervenciones de Estados Unidos. El 28 de diciembre de 1831, una corbeta Lexington arribó a Puerto Soledad enarbolando bandera francesa. Una tropa estadounidense desembarcó y destruyó el lugar, tomando prisioneros a sus habitantes para facilitar la ocupación británica el 3 de enero de 1833. El 3 de febrero de 1852, la Confederación Argentina fue víctima de una invasión de tropas de marines estadounidenses que desembarcaron en el puerto de Buenos Aires y se quedaron hasta abril de 1953. Parece una broma que dijeran que vinieron para proteger sus intereses. Simultáneamente, fuerzas de Gran Bretaña y Francia bloqueaban el Río de la Plata e impedían los movimientos navales argentinos. Ese mismo día, 3 de febrero, un ejército compuesto por fuerzas de Brasil, Uruguay, las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe y los unitarios exiliados enfrentan y derrotan a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros. La doctrina Monroe declara que América Latina se considera esfera de influencia para Estados Unidos. Patio Trasero. Y en marzo de 1976 apoyaron directamente el golpe cívico-militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón y la encarceló 5 años y 3 meses en la Patagonia, muchas veces con la calefacción suspendida. Ahora enumeraré la mayoría de las invasiones a los países de otros continentes contra Francia, Túnez, Argel, Japón, Angola, Hawái, Puerto Rico, Filipinas, Guam, China, Vietnam, Laos, Camboya, Omán, Timor Oriental, Líbano, Libia, Golfo Pérsico, Kuwait, Irán, Indonesia, Irak, Bosnia y Herzegovina, Sudán, Afganistán, Serbia, Grecia y otros, tras operaciones encubiertas, golpes, consejeros militares, apoyos logísticos y financieros, colaboración con los golpes de Estado, invasiones con apresamiento de presidentes por el control del Canal de Panamá, creación de la Operación Cóndor, etc. La Escuela de las Américas es una institución de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos y de intromisión en las políticas latinoamericanas. Fue fundada en 1946 en Panamá, siguiendo la doctrina de la seguridad nacional con tácticas militares y métodos de contrainformación, interrogatorio con tortura y ejecución sumaria, guerra psicológica, inteligencia militar y acción de contrainsurgencia. El manual de contrainteligencia de la escuela especificaba como enemigos a los miembros de las organizaciones sindicales, distribuyeran propaganda a favor de los trabajadores o de sus intereses, simpatizaran con manifestaciones o huelgas o incluso hicieran acusaciones sobre el fracaso del gobierno en solucionar las necesidades básicas del pueblo. Los Estados Unidos se valían del control de parte del territorio panameño por los tratados del Canal de Panamá para desarrollar cursos que formaron varias generaciones de militares del continente. Ahora trataré el concepto de la Iglesia Católica sobre la paz y la guerra expuesta por los papas Pío XII, San Juan XXIII y Francisco I en la encíclica Fratelli Tutti. La Biblia, a través del libro Proverbios 12:20, expresa en el que trama el mal solo hay engaño, pero en los que promueven la paz hay alegría. Pío XII explica, no hay nada que perder con la paz.
y en cambio sí todo con la guerra. San Juan 23 dice, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. En la encíclica Pacem in Terris comienza diciendo, primero, la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. El Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti aclara, la guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza constante. La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. No disfrazar intenciones espurias ni colocar los intereses particulares de un país o grupo por encima del bien común mundial. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Nunca más la guerra. A continuación expondré el concepto peronista de la paz y la guerra. En las conferencias de Río de Janeiro, de La Habana y de Bogotá, ha sostenido la doctrina de la paz. Perón señaló en el mensaje a la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1948, hemos expuesto claramente nuestros derechos y nuestras opiniones sobre nuestras Malvinas y la zona antártica, y por encima de todo hemos mantenido una estrecha y real amistad con todos los países del orbe. Queremos mantener esta amistad, queremos conservarla, queremos incrementarla, pero por reciprocidad de sentimientos, no por cesión de nuestros derechos ni por renuncia de nuestra dignidad. La reforma de la Constitución Nacional de 1949 afirma, el proceso histórico nos demuestra que hay un ritmo de dificultades y que ese ritmo va acentuándose. El orden fue alterado por la guerra. La desorientación humana se fundó en la desinteligencia. Ante ello puede afirmarse que las herramientas para derrotar esas angustias deben ser la paz y el entendimiento. Utilizarlas para que las esperanzas de los hombres se identifiquen con estos principios es la voluntad argentina puesta al servicio de la humanidad. Durante sus 3 mandatos, el general Juan Domingo Perón nunca autorizó ni apoyó intervención militar en ningún país. En el discurso de Perón del 6 de julio de 1947 aseveró, el peronismo brega por la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Honor y gloria a Juan Domingo Perón, el presidente que en los 3 mandatos la República Argentina jamás se ha entrometido en los asuntos internos de ningún país de la tierra.